Algo parecido les ocurre a un chef que está cocinando y a una conductora de autobús que acaba de empezar su turno. Cuando empiezan a sangrar, el chef que estaba cocinando para sus clientes acaba cocinándose a sí mismo porque se planta de cara en el fogón. La conductora del autobús conducía con numerosas personas a bordo. Su hemorragia hace que atraviese coches y personas hasta que finalmente el autobús vuelca y choca contra varios vehículos en el Independence Mall de Filadelfia. El incendio al agente Thomas Lockhart mientras se despierta y fracasa estrepitosamente al hacer tortitas como desayuno para su mujer embarazada, John. Ella se burla de él y le cuenta el extraño sueño que ha tenido. Sin que ella lo sepa, el sueño predice el futuro de la pareja. Thomas le da un beso de despedida y se reúne con su compañero Maddox cuando recibe la llamada sobre el accidente. Llueve mientras se dirigen al lugar donde se estrelló el autobús. Thomas golpea la cabeza del conductor del autobús con su linterna, solo para descubrir que le faltaba el cerebro. Su cerebro estalló en pedazos, y actualmente se encuentra en forma de pequeños coágulos de sangre por todas partes. Transmite sus observaciones al detective, que es el hermano de Jeans, Holt. Este le dice a Thomas que ya lo sabía. Al inspeccionar más a fondo el cuello del conductor, encontraron 3 heridas punzantes. Sorprendentemente, otras 2 personas, entre ellas el pianista y el cocinero de la ciudad, han muerto de forma similar. Thomas y Maddox corren a otras escenas para examinarlas. Holt se enfada por los intentos de Thomas de tomar las riendas del caso. Holt le advierte que se recomponga, ya que este caso puede hacer o deshacer su carrera. Thomas opta por ignorarle y visita un laboratorio con su compañero. Thomas tiene la teoría de que las heridas punzantes podrían ser la causa de la muerte. El médico dice que Thomas tiene razón y que las muertes fueron causadas por las heridas punzantes. A pesar de ser advertido por Holt, decir nada a Thomas, el médico dice que en los puntos de inyección había restos de algún isótopo inestable que nadie había visto antes. Sin embargo, no pudieron determinar el arma utilizada ni el método de ataque. Thomas y Maddox salen a comer a un restaurante asiático, donde Thomas compra una pulsera con un signo de infinito que simboliza su amor eterno por Jean. Ellos estaban comiendo en el coche cuando reciben la noticia de que una chica ha sido atacada en un club, pero ha sobrevivido milagrosamente. Acompañados por Maddox, corren al lugar donde se encuentran con Holt, que ya está investigando el incidente. Interrogan a la traumatizada víctima, que revela que fue atacada por una chica que llevaba una sudadera azul con capucha y tenía las manos manchadas de sangre. Añade que la mujer estaba claramente en el barrio equivocado, dando a entender que la mujer era negra. Holt vuelve a interrogar a la víctima, con las mismas preguntas. Ella se molesta, y mientras responde empieza a sentir dolor en el cuello, y muere de la misma manera que las víctimas anteriores. En la calle, la policía detiene a todas las mujeres negras que coinciden con la descripción dada por la mujer racista cerca del lugar del crimen. La escena cambia a una mujer con capucha azul que intenta robar un coche pero choca con el coche patrulla de Thomas y Maddox. Thomas y Maddox, ella salta por encima de su coche y huye de ellos como si le hubieran inyectado sangre de gallina. Thomas da marcha atrás con su coche para intentar atraparla. Podría haberla perseguido a pie saltando del coche. Empezaron a perseguirla con su coche y siguieron sin poder atraparla. Fue simplemente chocante. Porque ¿cómo puede un ser humano correr más rápido que un coche a toda velocidad? Finalmente empezaron a perseguirla a pie y corrieron por las tiendas con determinación para atraparla. Thomas y Maddox la persiguen hasta un cruce de ferrocarril. Estación. Como medida de precaución, Thomas pide que las unidades la rodeen. Mientras esto ocurría, la radio de su coche patrulla sonaba intentando contactar con Thomas para informarle de que su mujer estaba de parto. Maddox detiene a la mujer pero él la consigue liberarse y le rompe la pierna. Thomas corre tras ella y la retiene a punta de pistola. Se la amarra y le dice a Thomas que su mujer tendrá una hija hoy, pero que su esposa no lo conseguirá y morirá. Enfurecido e incrédulo, Thomas la ataca, pero ella se le adelanta y lo esposa hábilmente con sus esposas. Raya intenta huir, pero Thomas consigue recuperar el arma utilizada en los asesinatos y la ataca. Pierde el equilibrio. Es arrollada por un tren que se aproxima y cae al vacío. Cuando Thomas sale de la estación, sus compañeros están confusos. Le preguntan por qué estaba en el lugar de los hechos y no en la estación.
con su mujer. Estaba de parto. Thomas corre al hospital para ver a John. Thomas pone en la muñeca de su mujer la pulsera infinita que había comprado antes. Ella se desmaya y Thomas es expulsado de la habitación mientras los médicos tienen que atender el parto. Jan da a luz a una niña, a la que llaman Amy. Mientras tanto, un policía sigue a Thomas hasta el hospital para preguntar por Raya. Al parecer, le dispararon en la muñeca con un arma de la policía. Thomas y el agente se quedan perplejos, ya que no se disparó ni se informó de que se hubiera disparado. Sin embargo, Thomas estaba muy contento con el nacimiento de su hija Amy, como para prestar más atención a Raya. Vale, hasta ahora no es nadie. No hay identificación, no hay coincidencias de huellas dactilares, nada. Por desgracia, su felicidad dura poco, ya que los médicos le informan de que su mujer ha muerto en el parto. Thomas está desolado, pero se pregunta cómo lo sabía Raya. Pasan los años, pero Thomas sigue atormentado por la pregunta sin respuesta de ¿cómo se enteró Raya de la muerte de Jean? Es 1997, y Amy prepara tortitas con helado para desayunar porque es su 9º cumpleaños. Thomas le regala una pulsera con muchos dijes. De fondo, vemos a un reportero que habla de las protestas y los disturbios porque Raya, una mujer negra, fue asesinada por la policía y no se le hizo justicia. Cuando Amy pregunta por las marchas, Thomas le dice que solo están celebrando su cumpleaños. Amy y Thomas visitan la tumba de Jean y encuentran flores dejadas por una persona desconocida. Thomas piensa que Maddox o Holt dejaron las flores, así que los llama. Sin embargo, ambos lo niegan, dejándole con la duda de quién podría haber dejado las flores. No pasa nada. Recibe una llamada informándole de que se ha cometido un nuevo asesinato de la misma forma que los 4 de 1988. Hay un asesino imitador suelto. Thomas rompe rápidamente su promesa de llevarse a Amy. Amy alzó y se apresura a llegar al lugar para ver el cadáver. Tras ver la misma herida punzante que la del cuerpo del año del cadáver, empiezan a investigar inmediatamente. Encuentran a una mujer parecida a Raya con una herida de bala idéntica en la muñeca. Todos le dicen que podría ser un movimiento calculado para despistarlos. Thomas acaba de darse cuenta de que nunca comunicaron a la prensa la noticia de que Raya había recibido un disparo en la muñeca. ¿Cómo pudo el asesino imitador conocer la herida y copiar a Raya al pie de la letra? Maddox lo ignora y le dice a Thomas que probablemente se filtró. Hay cosas que nunca permanecen ocultas. Thomas va a la oficina y empieza a investigar el caso de nuevo. Había una llave en la caja del maletín, y después de algunas investigaciones, resultó ser una llave fabricada en el año del cadáver. Esto planteó una pregunta sobre cómo Raya tenía la llave antes de su liberación en el año del cuerpo. Y eso no es lo que está diciendo. Simplemente no le encontraba sentido, dejándole con más preguntas que soluciones. Descubren que solo hay un aeródromo con ese modelo específico de llave, así que Thomas hace rápidamente las maletas para irse a investigar más a fondo el asunto. Deja a Amy durmiendo en la oficina. Cuando Thomas y Maddox se marchan, se encuentran con el Dr. Navin Rao, un físico, que le informa de que durante una luna roja, que se produce durante una puesta de luna cada 9 años, hay una ventana temporal en la que es posible viajar en el tiempo al pasado. También afirma que los asesinatos ocurrirían durante esta ventana. Para ello ha construido una máquina del tiempo. Pero Thomas y Maddox no le toman en serio y no le hacen caso. Al escucharle, Maddox y Thomas sienten que su inteligencia está siendo insultada, y no se quedan para oír qué más tiene que decir el científico a continuación. Cuando llegan al aeródromo, Thomas va solo y encuentra al hombre al mando, siendo retenidos a punta de pistola por los Raya. ¿Puedes dibujarme un mapa? Thomas está estupefacto porque la vio morir hace 9 años. Se pregunta cómo puede estar viva y por qué no ha envejecido. Thomas llama en secreto a Maddox, que se había quedado fuera de la puerta. Maddox pide refuerzos. Raya está a punto de revelar algo a Thomas cuando Maddox llega y sorprende a Raya. Ella se da la vuelta y dispara accidentalmente el arma y mata a Maddox. El arma de Maddox se dispara y la bala alcanza a Thomas. Mientras llega la policía, Raya se lleva a Thomas con ella en el avión para dar una vuelta. Thomas alucina que está tomando el té con Jean, pero Raya le despierta llamándole por su nombre. Raya le dice que deje de perseguirla, que hace todo esto por una razón. Está salvando vidas. Thomas replica que ella mató a Maddox. Ella admite que no formaba parte del plan. Cuando él le pregunta cómo está viva, ella le revela que puede volver con la luna roja.
Sin embargo, no por mucho tiempo. Raya se niega a dar más detalles, ya que cuanto más diga, más curiosidad sentirá Thomas y seguirá persiguiéndola. Luna, ¿qué quieres decir con volver? Cuanto más le cuente, más seguirá persiguiéndome. Acabará mal para él. Raya sugiere a Thomas que se vaya a casa con su hija y lo olvide todo. Ella le empuja fuera del avión y al océano. Él vuelve nadando a la superficie y es testigo de un accidente aéreo. Nada rápidamente hacia el lugar del accidente, pero no hay nadie. No hay rastro de Raya. Thomas empieza a creer en la teoría que le contó el Dr. Naveen Rao. Thomas le dice a Holt que no la encontrarán. Holt está confuso y Thomas les cuenta su conversación con ella y cómo viaja en el tiempo para arreglar el futuro. Obviamente, nadie le cree. Flash forward al año de su muerte, la vida de Thomas ha tomado un rumbo distinto, ya que ha dejado su trabajo como agente de policía. Su hija ha crecido y ahora vive con su tío Holt. Thomas pasa el tiempo leyendo sobre el eclipse de luna. Quiere encontrar al físico Naveen. Él ha estado fuera del ojo público durante años, y Thomas quiere conocerlo para saber más sobre su teoría. En la escena podemos ver a un Thomas vestido de forma desaliñada cavando la tumba de un hombre llamado Harold, y tomando fotos de la marca dejada en los huesos de aparentemente todas las víctimas del caso. La víctima es un escritor y también ha muerto con marcas de pinchazos en el cuello. Thomas descubre un asesinato no denunciado en el año de su muerte y encuentra la tumba de Harold. Acude a la casa del escritor y se encuentra con su mujer, que le cuenta que su marido dirigía un grupo y que había escrito un libro antes de su fallecimiento. Thomas encuentra una nota que sugiere que el libro que encontró pertenecía a todos los que murieron en los años del escritor. También se entera de que un amigo del escritor sigue vivo y se encarga del grupo. Thomas se da cuenta de que el próximo objetivo de Raya es probablemente el amigo, ya que la luna se pone esa noche. Sin embargo, llega demasiado tarde, ya que el amigo del escritor está muerto. Raya ya lo ha matado. Thomas descubre a Raya huyendo y le dispara, hiriéndole en la mano. La persigue hasta una gran tubería junto a la orilla del mar, donde encuentra la máquina para viajar en el tiempo al otro lado de la tubería. Raya se sienta en la máquina y mientras se llena de agua, desaparece con una luz brillante, viajando al año del escritor. Más tarde, vemos la época del año del escritor. 9 años después del incidente, Thomas sigue obsesionado con el extraño caso. Pasa el tiempo esperando fuera de la tubería, donde Raya desaparece por la ventana. La máquina del tiempo. También era la noche de las puestas de luna, y sabía que Raya probablemente regresaría. Más tarde, Thomas recibe una llamada de Amy. Ella le dice que pronto va a dar a luz a un bebé. Quiere que Thomas esté allí con ella. Piensa que Jean lo habría querido, y ella también. Esperará su llamada. Finalmente, la máquina del tiempo aparece, y Raya emerge de ella, y Thomas la apunta con su pistola, insistiendo en saber quién es. Ella se revela como su nieta y aclara que está viajando en el tiempo a petición suya. Comenzó su viaje en el año de la luna, una época en la que el mundo estaba sumido en el caos, asolado por la guerra. Todo esto fue causado por un libro escrito por el escritor Harold en el año de la luna, que tuvo una poderosa influencia en la mente de la gente. Desencadenó una ola de violencia y conflicto que convirtió el mundo en un campo de batalla para rescatar al mundo de la aniquilación causada por el libro del escritor. Se construyó una máquina del tiempo que solo podía utilizarse cada 9 años en la noche en que se pone la luna. Raya explica que ha viajado en el tiempo para eliminar a quienes participaron en el inicio de las guerras causadas por la influencia del libro. Thomas se da cuenta de que no hay ninguna herida de bala en la mano de Raya, lo que indica que había completado su misión en el año 25, antes de volver al 2006, cuando Thomas le disparó en la mano. Si empieza contigo advirtiéndome aquí en esta playa, entonces siempre termina conmigo muriendo. Raya le da a Thomas un brazalete que le había regalado a su mujer, y él se da cuenta de que será el responsable de su muerte en 1988. Thomas se preocupa por sus acciones y por cómo han provocado la muerte de su nieta. Thomas implora a Raya que le impida matarla cuando regrese a 1988. Espera evitar su muerte e impedir que él mismo la mate.
convirtiéndose en la causa de ello. Sin embargo, Raya le explica que es imposible porque para ella viajar en el tiempo es un viaje de ida. Solo puede ir al pasado una vez y no podrá volver al futuro. Volverá cada 9 años y matará al escritor en el año de la guerra, para que no pueda escribir el libro que causó la guerra. Al oír esto, Thomas se entristece. Más tarde, Raya informa a Thomas de que debe ir al hospital, ya que hoy es el día en que ella va a nacer. Después de decir esto, se marcha. Cuando Thomas llega al hospital, ve que su nieta acaba de nacer. Se siente encantado de ver al bebé. Mientras Raya viaja cada vez 9 años atrás, elimina a cualquiera que sea la causa de la guerra. Finalmente, llega hasta el escritor que está escribiendo el libro. Ese será el motivo de la guerra. Raya mata al escritor antes de que pueda escribir el libro. Puede completar el libro. Más tarde, nos trasladan a la época futura del año del libro, donde vemos que toda la destrucción ha llegado a su fin, todo parece ir bien y no hay guerra. Por desgracia, Raya murió durante su misión, pero completó su misión de salvar el mundo.